Me llamo Silvia Montoya. Tengo 34 años. Y la Navidad pasada aprendí algo. A veces, la persona que más se ríe de tu vida es la que más cosas esconde. Había entrado en casa de mis padres esperando una cena tranquila. Una sola noche donde mis hijas pudieran comer cordero asado. Abrir pequeños regalos. Y creer que la familia significa calidez en lugar de juicios. Esa esperanza duró unos 12 minutos. Mi hermano me miró de arriba a abajo antes de que yo me quitara siquiera el abrigo. Me preguntó si me había arreglado para la cena de Nochebuena. O para ir a hacer la compra al Mercadona. Todos se rieron por lo bajo, como si fuera inofensivo. Luego siguió con mi trabajo, llamándolo cositas del portátil. Se burló de mi marido por elegir una carrera estable y honrada, en lugar de perseguir el dinero. Incluso hizo una broma sobre cómo mis hijas crecerían con mi mentalidad de pueblo, y ese fue el momento en que mi tenedor se quedó a medio camino de mi boca. Sentí que me ardía el pecho. Quería levantarme, decirle exactamente lo que sabía, y borrarle esa sonrisa de suficiencia de la cara. Allí mismo, delante del árbol. Pero, por debajo de la mesa. Mi marido me apretó la mano, y me susurró todavía no. Así que me quedé callada. Dejé que mi hermano siguiera con su espectáculo. Dejé que presumiera del contrato más grande de su carrera. Ese que, según él, demostraría por fin quién era el verdadero éxito de la familia. Luego, cogí el móvil e hice una llamada. Dije menos de 20 palabras. Cuando colgué, su teléfono sonó casi al instante. Contestó con esa misma sonrisa arrogante. Pero, en cuestión de segundos, su cara se quedó completamente pálida. Antes pensaba que mi familia no entendía mi trabajo porque era complicado. Pero al hacerme mayor, me di cuenta de que nunca intentaron entenderlo. Para ellos, el éxito tenía que hacer ruido. Tenía que venir con un todoterreno aparcado en la puerta. Una camisa con el logo de la empresa. Un apretón de manos. Una foto enmarcada. Y anécdotas lo bastante impresionantes como para repetirlas el domingo en misa. Mi hermano Gonzalo lo tenía todo. Era dueño de una pequeña empresa de construcción. Oh. Al menos, así era como él la describía. Llevaba botas impolutas que jamás habían pisado el barro. Llevaba planos que apenas leía. Y hablaba de contratos como si estuviera construyendo media España con sus propias manos. A mis padres les encantaba. Mi madre, Elena, subía fotos de él a sus redes con textos como «tan orgullosa de nuestro hijo trabajador». Mi padre, Hugo, asentía cada vez que Gonzalo hablaba de licitaciones, permisos y proveedores. Incluso cuando yo sabía que no entendía ni la mitad. Pero Gonzalo sonaba seguro de sí mismo. Todos le trataban como la historia de éxito de la familia. Yo, en cambio, teletrabajaba. Dirigía una pequeña consultoría de revisión de contratos y normativas. Se llamaba Consultoría de Contratos Clara. No era un trabajo glamuroso. Revisaba requisitos de subvenciones, avales bancarios, certificados de subcontratistas, presupuestos, facturas y normativas de fondos públicos. Mi trabajo consistía en asegurar que las instituciones no perdieran dinero porque alguien hubiera mentido en un formulario, escondido una licencia caducada, o forzado un proyecto antes de que los números cuadraran. Era un trabajo silencioso. Un trabajo importante. El tipo de trabajo que nadie nota. A menos que falte. Y como lo hacía desde un escritorio en un rincón de mi casa, a menudo con una de mis hijas coloreando a mi lado y la lavadora sonando de fondo. Mi familia decidió que no era un trabajo de verdad. Mi madre llegó a llamarlo mis papeleos. Mi padre me preguntó si pensaba volver al mercado laboral cuando las niñas fueran mayores. Gonzalo solía decir que yo había convertido el ser organizada en un rasgo de personalidad. Me reí de ello durante años. Porque eso era lo que me habían enseñado a hacer. Sonreír. Dejarlo pasar. No crear momentos incómodos en la mesa. Sin embargo, mi marido Carlos lo entendía.
Carlos era profesor de formación profesional en un instituto. Enseñaba carpintería, dibujo técnico y reparaciones básicas a adolescentes que, a menudo, necesitaban a un adulto estable más que otra clase magistral. Llegaba a casa con serrín en las mangas y paciencia en la voz. No necesitaba aplausos. Y eso hacía que Gonzalo le tuviera una manía silenciosa. Porque Carlos era todo lo que Gonzalo fingía ser útil. Tranquilo, respetado y honesto. Teníamos 2 hijas, Inés y Marta. Inés tenía 8 años. Era reflexiva y observadora. El tipo de niña que se daba cuenta cuando los adultos usaban voces amables para decir cosas crueles. Marta tenía 5 años. Era brillante y valiente. Aún era lo bastante pequeña para creer que la Navidad hacía a todos más amables. Yo quería proteger esa creencia el mayor tiempo posible. Por eso casi dije que no cuando mi madre me mandó un mensaje 2 días antes de Nochebuena. Cena a las 9 en punto. Tu hermano tiene noticias maravillosas. Ponche algo bonito. Esa última parte significaba que no confiaba en que yo me vistiera bien, cocinara bien o me comportara bien. Carlos lo leyó por encima de mi hombro y dijo: no tenemos que ir. Pero ambos sabíamos que no era tan sencillo. Si faltábamos a la cena de Navidad, mi madre lo convertiría en una tragedia. Gonzalo diría que yo estaba celosa. Mi padre preguntaría por qué siempre tenía que ser tan difícil. Así que fuimos. Antes de salir, Carlos me encontró en el pasillo sosteniendo 2 jerseys. Intentaba elegir el que provocara menos comentarios. Me quitó los 2 de las manos. Los colgó. Y me dio el suave jersey verde que realmente me gustaba. Ponte lo que te haga sentir tú misma, me dijo. Lo que él todavía no sabía era que las noticias maravillosas de Gonzalo ya habían pasado por mi escritorio semanas antes. Un proyecto de renovación comunitaria. El Centro Cívico de Ribera Alta había sido marcado para una revisión adicional por una fundación privada. Había visto a la empresa de Gonzalo en el expediente Construcciones Montoya. También había visto inconsistencias que me revolvieron el estómago. Un aval bancario caducado. Un certificado de subcontratista que parecía copiado de otro proyecto. Presupuestos de materiales inflados. Lo justo para parecer ambición en lugar de fraude. Yo no había querido creerlo. Informé de mi parentesco. Me aparté de la aprobación final. Y envié mis sospechas a la directora de normativa de la fundación. Luego, esperé. Solo le conté a Carlos la versión más general. Porque necesitaba que alguien más en aquella casa supiera por qué tal vez tendría que guardar silencio. Hasta el momento adecuado. Cuando aparcamos en la entrada de mis padres, las ventanas brillaban con luz dorada. La corona navideña estaba perfectamente centrada. Y el enorme todoterreno de Gonzalo estaba aparcado ocupando 2 plazas. Como si hasta el asfalto tuviera que hacerle sitio. Carlos apagó el motor y me miró. Recuerda, dijo suavemente. No le debes una actuación a nadie. Asentí. Pero cuando vi a Gonzalo a través del ventanal, riendo junto al árbol, con una copa de vino en la mano como un hombre esperando una ovación, supe que esa cena no iba a ser pacífica. El primer insulto llegó antes de que mis hijas pudieran quitarse los abrigos. Mi madre abrió la puerta con ese tipo de sonrisa que ponía cuando quería una foto antes de que alguien la arruinara. Abrazó a las niñas. Le dio 2 besos a Carlos. Y me miró de arriba a abajo. «Ay, Silvia», me dijo. «Ese jersey parece muy cómodo». Cómodo era su palabra favorita cuando quería decir decepcionante. Sonreí de todos modos y le entregué el postre que habíamos traído. Lo miró de reojo y dijo: masa de supermercado. Pero relleno casero. Respondí. Hizo un ruidito con la boca, aceptándolo a regañadientes. Desde el salón, Gonzalo gritó: «Bueno, mirad, ¿quién ha llegado? La mismísima reina del teletrabajo». Estaba de pie junto a la chimenea. Llevaba un jersey azul marino de media cremallera, las mangas arremangadas, el reloj brillando y los dientes demasiado blancos. Levantó su copa hacia mí.
Empezaba a preocuparme de que tuvieras una reunión de Zoom con el cuarto de la lavadora. Mi padre se rió desde su sillón. Mi madre soltó una risa que fingía no ser una burla. Sentí que Inés se acercaba a mi lado. Carlos le puso una mano en el hombro. «¡Feliz Navidad!». «Gonzalo», le dije. Él se echó hacia atrás. Con media sonrisa. «Eso es todo. Ningún discurso sobre los límites y la carga mental me han dicho que de eso es de lo que habla todo el día la gente que trabaja desde casa». Me dije a mí misma que tenía que respirar. Era Navidad. Las niñas estaban mirando. Durante la foto familiar, mi madre nos movió a todos como si fuéramos muebles. Gonzalo en el centro. Por supuesto. Mi padre a su lado. Mi madre al otro. Carlos. Las niñas y yo fuimos relegados a una esquina. Gonzalo miró a mis hijas y les dijo: «Poneos rectas. Chicas, no querréis heredar la postura de baja energía de vuestra madre». Inés se miró los zapatos. Marta frunció el ceño. Porque no entendía por qué los mayores se reían cuando algo parecía cruel. Carlos apretó la mandíbula. Pero no dijo nada. Todavía no. La cena empezó con los langostinos, el cordero asado y el vino. Nadie se tocaba. Pero todos se llenaban de elogios. Durante unos 10 minutos, la conversación fue segura. Luego, Gonzalo se recostó y me miró como si hubiera estado esperando su momento bajo los focos. «Y bueno, Silvia, ¿cómo va el negocio? ¿Sigues revisándole los deberes a otra gente por dinero?». Carlos dejó su tenedor lentamente sobre la mesa. Yo respondí: «El negocio va estable». Gonzalo sonrió. «Estable. Qué palabra tan educada. Como cuando una casa es enana. Pero la llamas acogedora». Mi madre intervino. «Gonzalo. Sé bueno». Pero estaba sonriendo. Él señaló a Carlos con el tenedor. «¿Y qué hay de ti? Tío, sigues enseñando a los chavales a construir casetas para pájaros». Carlos sonrió con suavidad. «Estanterías este mes. La verdad, algunos de mis alumnos construyen mejores estanterías que ciertos adultos que conozco». Gonzalo soltó una carcajada. «Oye, mis respetos. Toda familia necesita a un manitas. A ver, no todo el mundo puede dirigir proyectos de verdad. Alguien tiene que arreglar los armarios cuando la gente de éxito se va». Mi padre se rió con más ganas de las que debería. Vi cómo el rostro de Carlos mantenía una calma absoluta. Y esa calma empeoró mi enfado. Porque sabía que él estaba eligiendo mantener la dignidad en una habitación que no la merecía. Gonzalo volvió a dirigirse a mí. «Vosotros dos sois perfectos el uno para el otro. En serio. Un profesor y la señora de los papeles. Muy estables. Muy humildes. ¿Desprendéis energía de recortar cupones de descuento del súper?». Marta susurró: «Mami. ¿Qué son cupones de descuento?». Gonzalo la escuchó y sonrió. «Significa que tu madre es práctica. Cariño, la gente práctica es importante. Nos recuerdan a las personas ambiciosas en lo que no debemos convertirnos». Ese fue el momento en que mi tenedor se congeló. Carlos movió la mano por debajo de la mesa y la puso sobre la mía. Sus dedos me apretaron suavemente. No para silenciarme, sino para anclarme. «Todavía no», susurró tan bajito que solo yo pude oírlo. Me tragué la frase que me ardía en la garganta. Gonzalo siguió hablando. Porque la gente como él confunde la contención con la debilidad. Habló de cómo las niñas necesitarían modelos a seguir fuertes. Dijo que Inés era dulce, pero demasiado sensible. Dijo que Marta tenía mucha energía, pero que necesitaba a alguien que le enseñara a canalizarla en algo útil. Luego me miró directamente y dijo, sin ofender: «Silvia, pero no puedes criar ganadoras si te pasas la vida entera escondiéndote del mundo real». La habitación se quedó en silencio. Pero no lo bastante. Mi madre se ajustó la servilleta. Mi padre dio un sorbo a su copa. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas. Intentó esconderse. Ese fue el momento en que algo dentro de mí hizo clic. Dejé de querer que él se disculpara. Dejé de querer que mis padres me defendieran. Dejé de querer que la sala
De repente, fuera justa. Empecé a querer que la verdad saliera a la luz en el segundo exacto. Mi madre debió notar el cambio en mi cara, porque me lanzó esa mirada familiar de advertencia. Silvia, dijo, no tenses la Navidad. La miré fijamente. Yo no soy la que la está tensando. Gonzalo se echó a reír. ¿Ves? A esto me refiero. Siempre te lo tomas todo como un ataque personal. Nos estamos divirtiendo. Es Nochebuena. Mi padre asintió. Tu hermano solo está bromeando. Trabaja duro. Déjale disfrutar. Gonzalo levantó su copa. Gracias. Papá. Por fin. Alguien que entiende el esfuerzo. Luego se giró hacia mí con la sonrisa más satisfecha que le había visto nunca. De hecho, eso me recuerda. Iba a esperar hasta los turrones. Pero ya que hablamos de logros, tengo noticias. Grandes noticias. La cara de mi madre se iluminó. Mi padre se enderezó en su silla. Gonzalo esperó hasta tener la atención de todos. Luego soltó la bomba Construcciones. Montoya está a punto de conseguir la renovación del Centro Cívico de Ribera Alta. Casi 5 millones de euros. ¿El mayor contrato de mi carrera? Hizo una pausa, dejando que la cifra flotara sobre la mesa. Y cuando se cierre, creo que todo el mundo aquí podrá admitir por fin. ¿Quién es el verdadero éxito de esta familia? Por un segundo, solo escuché el zumbido de la lámpara del comedor. Centro Cívico de Ribera Alta. Casi 5 millones de euros. ¿El mayor contrato de su carrera? Gonzalo lo dijo como un discurso de victoria. Como si toda la sala debiera ponerse en pie y coronarle. Mi madre se tapó la boca. Emocionada. Mi padre dijo: hijo. Eso es increíble. Carlos me miró. Y pude sentir la pregunta en su silencio. ¿Es este? ¿Sí? ¿Era este? La empresa de Gonzalo había estado presionando mucho para conseguir el proyecto de Ribera Alta. Una renovación financiada a través de la Fundación Comunitaria Campos. El centro ofrecía programas extraescolares, comidas para mayores, talleres de empleo y reparto de alimentos los fines de semana. No era un hotel de lujo ni unas oficinas privadas. Era un lugar del que dependía mucha gente. Y eso era lo que hacía imposible ignorar el expediente que estaba en mi cola de revisión. Si ese dinero se gestionaba mal, la comunidad pagaría el precio primero. Gonzalo volvió a levantar su copa. Esto es lo que pasa cuando sales de tu pequeña burbuja de confort y construyes algo de verdad. Mi madre sonreía de oreja a oreja. ¿Estamos tan orgullosos de ti? Gonzalo me miró. ¿Has oído eso? Silvia, construir. No revisar. No comprobar. No mandar correos a la gente sobre márgenes y firmas. Mantuve mi voz completamente tranquila. Ribera Alta está financiado por la Fundación Comunitaria Campos. ¿Verdad? Parpadeó, sorprendido de que yo supiera eso. Sí. Una gran fundación. Gente sería. Asentí. Y Mutua Norteña es quien os respalda el aval. Su sonrisa parpadeó medio segundo. Vi el cálculo detrás de sus ojos. Luego. El ego ganó. Así es. Lo tenemos todo atado. Pregunté de nuevo. Electricidad Raíz Verde sigue siendo vuestro subcontratista certificado. Gonzalo resopló. Mírate. Intentando hablar de negocios. Sí. Raíz Verde está en la lista. Todas las casillas están marcadas. Eso es lo que os importa a los de vuestro gremio. No marcar casillas. Mi padre frunció el ceño ligeramente. Pero Gonzalo estaba disfrutando demasiado como para darse cuenta. Le dije: ¿estás seguro de eso? Extendió las manos. Silvia. Sé que crees que el papeleo es el centro del universo. Pero en la construcción, las cosas se mueven. Certificados. Avales. Subcontratistas. Números. Todo es parte del juego. La gente como tú retrasa el progreso solo porque un documento aún no se ha actualizado. Mi madre soltó una risita nerviosa. Quizá esto no sea conversación para la cena. Gonzalo, la ignoro. No.
Es bueno que ella escuche esto. El mundo real no es tan impecable como sus hojas de cálculo. Miré a Carlos. Sus ojos se encontraron con los míos. Esta vez. No dijo, todavía no. Me dio un leve asentimiento. El momento había llegado. Porque Gonzalo acababa de confirmar frente a mí los dos problemas exactos que la fundación estaba investigando. Mutua Norteña no estaba respaldando la fianza completa. Y el certificado de electricidad raíz verde había caducado hacía meses. Peor aún. Alguien había vuelto a presentar el certificado antiguo como si estuviera vigente. Cogí mi teléfono. La voz de mi madre se afiló. Silvia. ¿Qué estás haciendo? Miré a Gonzalo. Esa parte de mi trabajo de la que no paras de reírte. Gonzalo soltó una carcajada. Pero esta vez sonó más forzada. ¿Qué vas a hacer? Buscarme en Google en plena cena. Desbloqueé el móvil. Abrí mis contactos. Y toqué el número de Daniela Campos. La directora de normativa de la fundación. Contestó al segundo tono. Daniela. Soy Silvia Montoya. Siento mucho llamar la noche de Navidad. No lo haría si no fuera urgente. Gonzalo puso los ojos en blanco. Aún actuando para la mesa. Pero su sonrisa se había tensado. Mantuve mi tono profesional. Él acaba de confirmar que las pólizas de la Mutua y de Raíz Verde se están presentando como activas. Si la primera emisión de fondos sigue programada, recomiendo activar la retención y solicitar una reevaluación inmediata antes de que se mueva un solo euro. Daniela se quedó en silencio un segundo. Luego dijo entendido. ¿Estás segura? Miré directamente a Gonzalo. Sí. Lo ha dicho delante de testigos. Ella respondió. Gracias. Nos encargamos ahora mismo. ¿Y colgué? La mesa se había quedado en un silencio sepulcral. Mi madre me miraba como si le hubiera cruzado la cara a alguien. Mi padre miraba de mí a Gonzalo. Gonzalo se echó hacia atrás y forzó una sonrisa burlona. ¡Qué mona! Muy dramático. ¿A quién se supone que iba a asustar eso? No respondí. Me crucé de manos sobre el regazo. Pasaron 10 segundos. Luego 20. ¿Y entonces? El teléfono de Gonzalo empezó a sonar. Estaba junto a su plato. Con la pantalla hacia arriba. El nombre que apareció en ella le cambió la cara antes incluso de contestar. Lo cogió y se levantó de un salto. Haciendo chirriar la silla contra el suelo, sí. Jimmy. Soy Gonzalo. Su tono era alto. Confiado. Molesto. Luego. Se paralizó. El color desapareció de su cara tan rápido que fue como si le hubieran quitado un tapón. Seguiró. Pero la sala estaba demasiado silenciosa para tener privacidad. ¿Cómo que revisión inmediata? No. Los pagos ya están programados. Tenemos a los equipos preparados. Ese certificado está bien. Es un problema de plazos. Escuchó. Se le abrió ligeramente la mandíbula. No. No contactéis con mi cliente directamente. Puedo explicarlo. Otra pausa. Sus ojos se dirigieron a mí, ahora muy abiertos. Furiosos. Y aterrados. Un momento. ¿Qué acaba de pasar? Dijo al teléfono. Pero me estaba mirando a mí. Me levanté despacio. No ha pasado nada. Gonzalo. El sistema. Por fin. Ha funcionado. Bajó el teléfono lo justo para que escucháramos una voz que aún hablaba al otro lado. Mi madre susurró Silvia. ¿Qué has hecho? Le respondí, asegurarme de que el dinero público no salga de una cuenta basándose en documentos que él sabía que eran falsos. A Gonzalo le temblaba la mano alrededor del móvil, el mismo hombre que se había pasado toda la cena riéndose de mi vida. De repente. Parecía no recordar ni cómo mantenerse en pie. Terminó la llamada sin despedirse. Por un momento. Se quedó allí parado junto a la mesa. Con el móvil en la mano. El pecho le subía y le bajaba como si hubiera corrido por la nieve. Mi madre tenía cara de horror. Mi padre. De confusión. Yo conocía bien esa confusión.
Era la expresión que pone la gente cuando la realidad se niega a encajar con la historia que se han estado contando a sí mismos. Gonzalo se recuperó primero. ¿O lo intentó? Me señaló con el dedo. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Le contesté, sé exactamente lo que he hecho. Me has saboteado en Navidad. Delante de nuestros padres. Delante de mis sobrinas. Carlos se puso en pie. Su voz era tranquila. Pero estaba hecha de acero. No metas a las niñas en esto después de lo que has dicho de ellas esta noche. Gonzalo le gritó. Tú no te metas. Profesor de manualidades. Vi a Inés encogerse en el pasillo. Ella y Marta habían vuelto del salón, atraídas por las voces altas. Eso fue suficiente. Me volví hacia Carlos y le dije, «Puedes llevarlas arriba unos minutos». Asintió de inmediato. Inés me miró con ojos preocupados. «Mami». Me arrodillé a su lado y le toqué la mejilla. «Todo está bien. A veces los mayores tienen que decir la verdad. Incluso cuando a otros mayores no les gusta escucharla». Carlos subió con las dos niñas. Cuando sus pasos desaparecieron, volví a la mesa. Gonzalo estaba paseando de un lado a otro. Mi madre tenía una mano apretando su collar. Mi padre me miró con la primera atención real que me había prestado en toda la noche. Fui contratada para revisar el expediente de renovación de Ribera Alta hace 3 semanas. Informé de nuestra relación familiar en cuanto vi a Construcciones Montoya en la lista. Me retiré de la aprobación final. Pero antes de hacerlo, marqué 3 irregularidades. Gonzalo se rió con dureza. Ya empezamos. La reinita del papeleo tiene un discurso preparado. Lo ignoré. Primero, el aval que aparece en el expediente no cubría la cantidad declarada. Segundo, Electricidad Raíz Verde fue presentada como subcontratista certificado. Pero su certificado caducó hace meses. Tercero, varios presupuestos de materiales estaban inflados más allá de la variación normal del mercado. Y las facturas de respaldo no cuadraban con los registros de los proveedores. Mi padre dijo lentamente Gonzalo. Gonzalo levantó las manos. Así es como funcionan los proyectos. Los números cambian. El papeleo se actualiza después. Silvia no sabe nada de construcción. Yo dije, no necesito saber echar cemento para reconocer un documento falso. Su cara se endureció. Lo estás haciendo sonar como un delito. Y yo respondí, lo estoy haciendo sonar exacto. Mi madre por fin habló. A lo mejor es solo un malentendido. A lo mejor su oficina envió la versión equivocada. Su voz sonaba suplicante. No me suplicaba a mí. Le suplicaba a la imagen de Gonzalo que intentaba mantener viva. La miré con dulzura. Aunque no me sentía dulce. Una fecha equivocada es un error. Una firma que falta es un error. Un patrón de documentos caducados. Cifras infladas. Y presión para liberar fondos antes de Año Nuevo. No es un error. Gonzalo dio un golpe en la mesa. Siempre has odiado que me fuera mejor que a ti. De eso va todo esto. No podía soportar una sola noche donde todo el mundo estuviera orgulloso de mí. Casi me echó a reír. Porque la acusación me resultaba demasiado familiar. La gente como Gonzalo siempre cree que exigir responsabilidad es envidia disfrazada. Le dije, te has pasado toda la cena burlándote de mi carrera. De mi marido y de mis hijas. Y ni siquiera por eso llamé a Daniela. La llamé porque confirmaste delante de todos que esos documentos exactos que estaban bajo investigación se seguían presentando como válidos. Gonzalo abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Metí la mano en el bolso y saqué una carpeta. No había planeado usarla esa noche. Pero algo en mí sabía que Gonzalo no podría resistirse a presumir. Dejé 3 folios sobre la mesa. El primero era la carta de aval con la cantidad de cobertura subrayada. El segundo era el certificado caducado de Raíz Verde. El tercero era una cadena de correos electrónicos. En ella, el coordinador del proyecto de Gonzalo escribía: deberíamos esperar a tener el certificado actualizado antes de pedir los fondos. Y Gonzalo respondía: envía lo que tenemos. Ya lo arreglaremos después de que el dinero esté en la cuenta.
Mi madre apartó la mirada después de leer esa línea. Mi padre cogió la hoja y la leyó 2 veces. Le temblaba ligeramente la mano. Gonzalo dijo: «Eso está sacado de contexto». Yo pregunté: «¿Cuál es el contexto que hace que eso sea honrado?». Me miró fijamente por primera vez en toda la noche. No tenía ninguna broma preparada. Ningún insulto. Ninguna carcajada ruidosa para llenar el espacio. La voz de mi padre salió en un tono bajo. «Gonzalo. Esto es verdad». Gonzalo se volvió hacia él. «Papá. Ven allá. Tú sabes cómo son los negocios». Mi padre respondió: «Eso no es una respuesta». Gonzalo miró a mi madre. Pero ella no acudió a su rescate. Seguía mirando el mantel como si acabara de notar una mancha que siempre había estado ahí. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban suavemente detrás de nosotros. Alegres y absurdas. Me di cuenta entonces de que mi ira había cambiado de forma. Ya no quemaba. Era clara. No estaba intentando humillar a Gonzalo. Él se había encargado de eso solito. Estaba asegurándome de que nadie en esa habitación pudiera fingir que no había visto la verdad. Gonzalo susurró: «Lo has arruinado todo». Yo le contesté: «No. He evitado que arruinaras algo que pertenecía a personas que confiaron en ti». Mi padre se echó hacia atrás en la silla. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Aunque no estaba segura de si eran por mí, por Gonzalo, o por la foto de familia perfecta que se resquebrajaba en sus manos. Gonzalo cogió su abrigo. Me miró por última vez, con el odio ardiendo a través de su humillación. «¿Te vas a arrepentir de esto?». Negué con la cabeza. Me he arrepentido de quedarme callada durante años. Ya he acabado con eso. Nos fuimos antes del postre. Mi madre nos siguió hasta la puerta principal, retorciéndose las manos, diciendo mi nombre como si quisiera que yo arreglara algo, sin pedirle a Gonzalo que admitiera que él lo había roto. «Silvia. Por favor. Es Nochebuena». Ayudé a Marta a ponerse su abrigo. «Sé qué día es, mamá. Por eso me llevo a mis hijas a casa. Antes de que aprendan que familia significa estar sentada educadamente mientras alguien te humilla». Ella se encogió como si le hubiera levantado la voz. Pero no lo había hecho. Y eso fue peor para ella. Carlos llevó la tarta que había sobrado. Porque incluso en medio del colapso familiar, él era el tipo de hombre que recordaba que habíamos traído un postre. Inés estuvo callada en el coche. Marta se quedó dormida antes de que llegáramos al final de la calle, con la mejilla apoyada en su reno de peluche. Durante varios minutos solo se escuchaba la calefacción y los neumáticos sobre el asfalto mojado. «¿Entonces?», Inés preguntó. «El tío Gonzalo ha sido malo porque tenía miedo». La miré a través del débil brillo del salpicadero. «Tal vez», le dije. «A veces la gente se burla de los demás porque tienen miedo de que alguien note lo que están escondiendo». Inés pensó en ello. «Pero eso no hace que esté bien». «No. Cariño. No lo hace». Carlos alargó el brazo y me cogió la mano. Esta vez no hubo ningún todavía no. Solo existía el ahora. Llegamos a casa. Nos pusimos el pijama. Preparamos chocolate caliente y vimos la mitad de una vieja película de Navidad, aunque nadie le estaba prestando demasiada atención. Después de que las niñas se acostaran, me senté a la mesa de la cocina y lloré por primera vez en toda la noche. No porque me arrepintiera de la llamada. Lloré porque defenderte a ti misma también puede doler. Especialmente cuando has pasado años esperando a que otra persona lo hiciera primero. Carlos se sentó a mi lado y me dijo: «Estoy muy orgulloso de ti». A la mañana siguiente, mi madre me mandó un mensaje. «La Navidad se ha arruinado». Eso fue todo. Ni un «estás bien», ni un «siento mucho como te ha hablado». Solo la Navidad se ha arruinado. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego, puse el móvil boca abajo y preparé tortitas con mis hijas. Sobre el mediodía, Gonzalo empezó a mandarme mensajes. Largos, llenos de rabia. Me llamó vengativa. Dijo que había avergonzado a la familia. Dijo que había destruido su reputación porque no podía soportar un par de bromas.
No contesté hasta el tercer mensaje. ¿Y entonces? Escribí una sola frase. Yo no destruí tu nombre. Evité que lo usaras para hacer daño a otras personas. Después de eso, lo silencié. Durante la semana siguiente, la verdad se movió más rápido de lo que los chismes familiares podían maquillar. La Fundación Comunitaria Campos puso el proyecto de Ribera Alta bajo revisión formal. El primer pago fue congelado. Mutua Norteña confirmó que no habían aprobado la cantidad de cobertura listada en la licitación. Electricidad Raíz Verde sacó un comunicado diciendo que no estaban certificados para ese tipo de renovación y que no habían autorizado el documento presentado. Se asignó un auditor independiente. El mayor proveedor de Gonzalo endureció sus condiciones de crédito, 2 subcontratistas se retiraron. Construcciones. Montoya no colapsó de la noche a la mañana, pero empezó a sangrar en el instante en que la ilusión se rompió. Mi padre me llamó 3 días después de Navidad. Casi no le cojo. Cuando lo hice, ninguno de los dos habló durante varios segundos. Por fin, dijo, tu madre está muy disgustada. Le contesté, lo sé. Suspiró. Gonzalo está metido en un buen lío. También lo sé. Respondí. Hubo otra pausa, y entonces me dijo algo que nunca antes le había escuchado. Nos hemos perdido algo contigo. Miré hacia la cocina, donde Inés y Marta estaban construyendo una casita de jengibre torcida con Carlos. Pensé en cada cena en la que me habían dicho que aguantara las bromas. Cada logro mío que habían suavizado para que Gonzalo brillara más. Cada momento que me había tragado porque la paz importaba más que yo. Sí. Le dije. Os habéis perdido mucho. Mi padre inspiró lentamente. No se disculpó. Al menos no en ese momento. Pero tampoco defendió a Gonzalo. ¿Y en nuestra familia? Eso era casi un hecho histórico. Mi madre tardó más. Me mandaba artículos sobre el perdón. Me envió una foto de las Navidades de hacía 3 años con el texto Tiempos más felices. Me mandó un mensaje preguntándome si yo entendía lo duro que estaba siendo esto para ella. No le respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque estaba aprendiendo que el silencio podía ser una protección, en lugar de una rendición. Mientras tanto, la imagen pública de Gonzalo se desmoronaba. Borró la mitad de sus publicaciones en redes. El enorme todoterreno desapareció de su puerta. Una página local de negocios borró un artículo que lo llamaba líder emergente en la construcción. No le arrestaron. No se lo llevaron esposado. La vida real rara vez es tan cinematográfica. Pero perdió el contrato de Ribera Alta. Perdió el ascenso del que tanto alardeaba. Y perdió el respeto fácil que había tomado prestado de la confianza de otros. En Nochevieja, Carlos y yo nos quedamos en casa con las niñas. Hicimos sopa de marisco. Vimos los fuegos artificiales desde el porche. Y nos tomamos las 12 uvas con las campanadas, dejando que las niñas hicieran ruido con panderetas a medianoche. No era lujoso. No habría impresionado a Gonzalo. Pero cuando Inés se apoyó en mí y susurró, «Esta es una buena noche en familia», me di cuenta de que había pasado años intentando ganarme un lugar en una mesa, que nunca había sido más cálida que la que yo ya tenía. El informe final llegó a finales de enero. Construcciones Montoya había presentado documentos de certificación obsoletos, inflado la cobertura de lavabo y fallado en declarar los cambios de subcontratistas antes de pedir la liberación de fondos. El informe no lo llamó fraude intencionado, pero las consecuencias fueron bastante pesadas. Gonzalo perdió por completo la renovación del centro cívico. Su empresa fue eliminada de la lista de contratistas preferentes de la Fundación durante todo un año. 2 licitaciones pendientes quedaron paralizadas. Su banco revisó su línea de crédito empresarial y tuvo que vender el todoterreno que tanto le gustaba aparcar ocupando 2 plazas. Mi madre dejó de publicar sobre él en Internet por primera vez en años. No hubo textos familiares orgullosos, ni actualizaciones del hijo perfecto, ni fotos montadas fingiendo que todo estaba bien. A principios de febrero, mi padre me llamó y me preguntó si iríamos a comer el domingo. Le pregunté si Gonzalo estaría allí. Me dijo que sí.
Y luego añadió: le he dicho que te debe una disculpa. Carlos me recordó que no teníamos que ir. Pero decidí hacerlo. No porque todo estuviera curado. Y no porque le debiera a nadie otra oportunidad. Fui porque quería que mis hijas vieran que poner límites no siempre significa salir huyendo. A veces, significa entrar en la habitación, sabiendo exactamente dónde está la salida. Gonzalo parecía diferente esa tarde. Sin abrigo con logos de marca. Sin reloj caro. Sin voz atronadora. Estaba de pie junto a la ventana. Con las manos en los bolsillos. Más pequeño de algún modo. Aunque ser más pequeño no es lo mismo que ser humilde. Después de la comida, se aclaró la garganta y dijo: Silvia, he estado pensando en la Navidad. Tal vez. Fui demasiado lejos. La antigua yo habría aceptado eso. Solo para acabar con la incomodidad. Pero Inés me estaba mirando. Así que dije: no. Tal vez es lo que dice la gente cuando quiere que la perdonen sin asumir su responsabilidad. Usaste mi matrimonio, mi trabajo y a mis hijas como entretenimiento. Hiciste que mis hijas vieran cómo se reían de su madre. ¿Y esperabas que yo llamara a eso familia? El salón se quedó en silencio. Gonzalo miró al suelo y finalmente dijo: tienes razón. Estaba enfadado. Estaba avergonzado. Odiaba que tu trabajito aburrido resultara importar más que todas mis grandes palabras. Lo siento, Silvia. No por el contrato. Siento cómo te traté. No le perdoné al instante. El perdón no es un interruptor de la luz. ¿Y algunas personas solo aprenden el idioma de las disculpas? Después de que las consecuencias se lo enseñen, pero lo acepté como un primer paso. Le dije que si alguna vez volvía a hablar de Carlos o de las niñas de esa manera, nos marcharíamos. Si volvía a convertirme en el chiste de la familia, nos marcharíamos. Mi madre lloró y dijo que solo quería paz. Le dije que la paz que requiere que una persona sea humillada no es paz. Es control. Esa fue la verdadera lección. No la llamada telefónica. Ni la cara pálida de Gonzalo. Ni el trato congelado. Ni la desaparición del coche de su puerta. La verdadera lección fue que la verdad se puede decir sin crueldad. Y que los límites se pueden mantener sin gritar. Durante años. Pensé que ser una buena hija significaba tragarme cada insulto para que los demás estuvieran cómodos. Pero el confort construido sobre la vergüenza de otra persona no es familia. Es teatro. Una familia de verdad no exige que una persona se haga pequeña para que otra pueda sentirse gigante. Cuando nos fuimos esa tarde, Inés me cogió la mano y me preguntó: «Mamá, ¿has ganado?» Pensé en Gonzalo. En mis padres. Y en todos los años que había confundido el silencio con la paz. Entonces le apreté la mano y le dije: «No. Cariño. Solo he dejado de perderme a mí misma para mantener a otros cómodos». Aquella Navidad, una sola llamada de teléfono hizo callar a mi hermano. Pero la verdadera victoria fue ver a mis hijas aprender que la honestidad importa. Que el trabajo silencioso tiene valor. Y que nadie tiene derecho a reírse de tu vida solo porque compartáis la misma sangre.